ya con puro texto. Su último. Pues ayer íbamos a la parte de revisión de ruptura. Bueno, yo me quedé con la resistencia cortante, maestro. Yo me quedé con la resistencia nominal. ¿Y con la duda de resistencia cortante de qué? Sí, de la idioma de la tensión de la placa. A ver, haciendo la recapitulación rápida. Primero, no lo voy a hacer completo, nada más lo voy a ir así como mencionando lo que hicimos. Primero hicimos la revisión cortante de los remaches, ¿verdad? Sí. Y problema. Está bueno, amigo. Primero hicimos la revisión de los remaches, donde lo voy a hacer rápido, pero ya sin programación, más que rápido. Donde primero dijimos que la resistencia acortante de los tornillos era de, ¿cuánto dijimos? De 1760, ¿verdad? En kilogramos sobre centímetro dijimos que el diámetro de los tornillos era de 3/4 de pulgada. Bueno, lo voy a poner en centímetros, que es 1.9, ¿verdad? 1.91 centímetros. Eso ya lo hemos hecho, varias veces. El área de los tornillos queda de 285, si no mal recuerdo, centímetros cuadrados. De aquí calculamos, bueno, dijimos que el número de remaches, el número de remaches era de 9. Entonces ya con esto dijimos que la resistencia nominal es igual a 1760 y que multiplica a 2.85 y que multiplica a los 9 remaches. Ahí descubrimos que la resistencia nominal ¿de qué? De 45.14 toneladas, ¿verdad? Aplicamos el RFD. ¿Mande? Era 45.08. Bueno, recuerden que ayer lo hice programándolo y que el MATCAD toma hasta 100 decimales y ahorita no estoy tomando decimales, todas las decimales, estoy haciendo lo más redondeado. De 45.08 a 45.14 son menos de 100 kilos y en realidad no representa ningún problema. Ya, ok. Entonces decíamos que el phi es de 0.75. No me tomo cuenta de eso. Cuadro de utilización. Los efectos. Este método de hacerlo como texto, que voy a tomar haciendo un Word para que no haya problema. Pero bueno, por RFD esto daba, ya sabemos que era esto por 0.75, daba más o menos el de 3.85 toneladas. Por ASD esto era entre omega, eso daba ¿cuánto? Como 22.57. Ok, luego después mencionamos
la revisión, el aplastamiento de los agujeros. Y en resumen dijimos que todavía no la podemos realizar porque no teníamos cuánto vale la variable T, ¿verdad? O sea, el espesor de placa, todavía no sabemos cuánto vale, entonces no se podía realizar. Dijimos que aún no se puede realizar. ¿Ok? Luego después mencionamos que hicimos la revisión afluencia de las placas. Donde sabemos que ocupamos el FY, que es de 2530, porque nos dice el problema que es de 0 a 36. El área total de la placa es igual al ancho por el espesor, donde el ancho ya nos dice que es de 25 centímetros, pero el espesor no lo tenemos. Entonces nos queda esto tal cual, ¿verdad? Los 25 centímetros por el espesor que aún no tenemos. Entonces con eso podemos calcular la resistencia nominal, que nos puede quedar de 2530, que digamos que centímetros cuadrados, y multiplica los 25 centímetros, pero son multiplicados por esa fuerza. Y voy muy rápido, lo volví a observar una duda, me dicen. Entonces, de aquí mismo sabemos entonces que la resistencia nominal es de 63.25 P, y eso en qué unidades está en tonelada sobre centímetro. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda está ahí? Para ya mejor podemos empezar un poquito la complicación. No, hasta ahí nada. Ok, entonces de ahí aplicamos el LRFD. Podemos un poquito más rápido donde sabemos que para ¿qué decía? Para fluencia es de 1.60, no, perdón, de 0.9. Aquí se puedo. Entonces, y por Rn igual a 0.9 por 63.25 T, eso está en toneladas sobre centímetros. Y eso entonces aquí va a ser igual. Va a ser igual a 0.9 por 63.25 a 56.92 T. Y estas son las unidades, toneladas centímetros. ¿Sí? Entonces, eso es por el LRFD, por el ASD. Esto sabemos que no sería omega, no sería pi, entonces sería omega, símbolos omega, y no sería de 0.9, sino sería de 2. Esto no sería aquí por, sería entre. Profe, ¿no era 1.67 el omega? Estamos en influencia. Sí, perdón. Aquí. Ajá. Listo, gracias. Paréntesis, esto es entre 1.67. Ajá. Entonces aquí igual también modifico. Omega. Y otra cosa. Queda 3.25 entre 1.77
de 37.87. Ok, a ver, ¿hasta ahí alguna duda? Porque creo que esto ayer como que por ahí vi algunos con cara de duda. Hasta ahí más o menos habíamos llegado. Bueno, habíamos llegado a la ruptura, pero creo que aquí hubo algunas dudas. ¿Sí? Acuérdense, esto queda función de T. Estas toneladas centímetros pues son las unidades en las que me está quedando esto. ¿Por qué? Porque quedan sobre centímetros, porque haríamos falta multiplicar por T para llenar los centímetros que quedan por las toneladas. Entonces aquí lo que hacíamos para obtener el espesor T era igualar para ambos casos, tanto para el ASD como para el LRFD. Igualamos la resistencia a la fluencia, la resistencia de fluencia a la tensión contra la resistencia acordante de los matches. ¿Por qué? Porque con los remaches nos está diciendo que lo que aguanta es esto. Esto es lo que aguanta con los remaches. O los remaches son los que aguanta de cortante. Entonces eso es lo que nos va a regir para ver cuánto tienen que aguantar las fijas. Entonces ponemos esto. El LRFD es igual a esto mismo, pero esto sería lo de la fluencia. Lo vamos a igualar contra lo de los tornillos, ¿ven? Entonces va a ser igual a este que tenemos aquí, entonces por lo tanto nos va a quedar que 33.85 toneladas texto entre 33.85 toneladas va a ser igual a 56.92 toneladas. Perdón, es 56.92 T, y esto está en toneladas centímetros. Si despejamos T, nos quedaría que T es igual a 33.85 toneladas entre 56.92 toneladas centímetros. Si se fijan por unidades por ley de la herradura, el resultado nos va a dar en centímetros. Entonces T, aquí es donde nos daba que T es igual a 33.85 entre 56.92, lo que nos va a dar ayer, ¿no? 0.594, más o menos. A lo mejor varía un poco en las decimales, porque está siendo un poquito menos exacto. Es sencillo. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Entonces esto es por el LRFD, por el ASD, pues va a ser lo mismo. Es decir, que lo que me da de la resistencia de la placa a la fluencia, pues lo voy a igualar a lo de la resistencia de los remaches. Entonces va a ser igual a esto. Entonces nos quedaría lo de los remaches, que es de 22.57 toneladas, va a ser igual a 37.87 P, que está en toneladas sobre centímetros. Entonces aquí ya despejemos que T va a ser igual a 22.57 toneladas entre 37.87 toneladas sobre centímetros. Igual ahí despejando la T nos va a dar que T es igual a 27.87 nos da 0.595 centímetros. Entonces, ese es el espesor requerido. Entonces, por fluencia a la tensión, las placas requieren
un espesor de cuánto, ¿cuál sería el espesor comercial que propondrían? Ese es el espesor teórico. ¿Cuál sería el espesor comercial? ¿Hay placas de ese espesor? Si me traje ese archivo, no me lo traje. ¿Qué placa quedaría o qué es espesor comercial? Vamos a hacer el acero. Catálogo. ¿De 10? No, no hay uno más antes. Lámina placa. La de un Sería cuarto de placa. pulgada. Ajá. Aquí está. Bien, aquí está dimensiones. Estos son los espesores comerciales. Empieza desde el más delgadito hasta los más gruesos. Aquí en la página se ve 0. Entonces, si se fijan, ¿cuál es el que se acerca más? Hay uno de 3/16, que es de 4.8 milímetros. No nos pasa. ¿Por qué? Porque es menor a lo requerido. Requiere mínimo 5.9 milímetros más o menos. Entonces, ¿cuál es el que se pasa? Pues el siguiente, ¿verdad? De un cuarto, que es de 6.4 milímetros. Entonces, por fluencia, la tensión de las placas requiere un espesor de un cuarto de pulgada, ¿no? Que son 6.4 milímetros. ¿Qué es por fluencia la tensión? Hay que revisar por ruptura a ver si con el mismo espesor pasa. Entonces, eso fue fluencia. Ahora vamos a revisar revisión por ruptura a la tensión. Obviamente están de las placas. Entonces, a ver, ya sabemos que el FU es de 40.080 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es lo que nos da para el acero 36. El AG, ya sabíamos. El AG, ya sabemos que es de ¿cuántos? De 25T. Eso está en centímetros. No sabemos cuánto vale la T porque vamos a proponer o vamos a revisar otra T para ruptura. El área neta. Área neta, hay una formulita que usaba la clase pasada, o mejor dicho, el cuatrimestre pasado, que dice que el área neta es igual a menos el área total menos la sumatoria. A ver, vamos a poner la sumatoria del diámetro de los tornillos del número, la sumatoria del número de tornillos que multiplica el diámetro. El diámetro se le suma una holgura y eso entonces se multiplica por el espesor de la placa, ¿verdad? También veían que luego se le suma una, que si tiene paso y granil, no sé si lo recuerdan, o sea, resistencias horizontales o verticales. Si ustedes recuerdan esos problemas que hacían, voy a proyectar el problema. Veían que podía haber diferentes trayectorias. Por ejemplo, una trayectoria era cuando la placa se portaba de esta manera, de manera lineal. Otra trayectoria puede ser que venga de aquí a acá, y luego de aquí se vaya para acá, y luego de aquí hacia acá. A lo mejor otra trayectoria puede ser que vaya de aquí a aquí, luego de aquí a aquí, luego de aquí a acá, o hacia acá, que sea lo mismo. Pero, por ejemplo, no sabemos las distancias. Aquí no sabemos qué distancia horizontal hay entre remaches y tampoco sabemos qué distancia vertical hay entre remaches. Entonces, como no sabemos las distancias que hay entre remaches, pues no podemos sacar eso del paso del gramino, o sea, las diferentes trayectorias. Entonces, ahorita nos limitamos a revisar una sola trayectoria. A lo mejor en problemas más adelante sí vamos a tener que revisar las diferentes trayectorias para ver cuál es la más crítica. Entonces, aquí, pues como no hay distancias, revisamos una sola trayectoria. ¿Cuál sería la trayectoria? Pues cuando el corte es de esta manera, o sea, de manera vertical. Entonces, cuando es totalmente de manera vertical el corte, entonces esto quedaría igual al área total, que sería 25T, menos
cuántos tornillos hay en la línea de corte o en el plano de falla, pues dijimos que si el corte viene así, va a haber 3 tornillos, ¿verdad? O 3 remaches por el corte que viene de esta manera. Entonces, porque se está rompiendo, por eso el nombre ruptura la tensión, porque se tiende a romper. Entonces sería 3 tornillos que hay en el corte de falla por el diámetro, que es de 1.91 centímetros, más la holgura. La holgura sabemos que es de 1/8 de pulgada, y de 1/8 de pulgada aproximadamente son 3 milímetros, que sería 0.3 centímetros. Y todo eso va multiplicado por el espesor de la placa, que pues no lo tenemos, entonces nos queda así como T. Entonces, si hacemos toda esa operación, sería 25T menos 3 por, 1.91 más 0.3, eso lo multiplicamos por 3, eso nos queda 6.63T, entonces a 25 le restamos esos 6.63T, y entonces nos queda como 18.37T. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. No, profe. Ok. Entonces, una vez que tenemos el área neta, pues sacamos el área efectiva, ¿verdad? Que ya sabemos también, o veían el cuatrimestre pasado, que ya lo veíamos en los ejemplos anteriores, que el área efectiva es igual al factor de cortante de rezago, que es U por el área neta. Uy, disculpe, Vale. me perdí. ¿De qué es, perdón? Ah, bueno, aquí lo puse con otra variable, pues lo voy a poner con la variable anterior de B. dB sería el diámetro, bueno, aquí es D subíndice B, que sería el diámetro de los tornillos, que lo habíamos usado acá atrás, es el diámetro de los tornillos o de los remaches. Lo puse ya con la misma variable para que no haya pierde. dB, aquí debería ser subíndice, pero bueno, para no estar tardando tanto, no lo estoy poniendo como subíndice, pero es dB, es el diámetro de los tornillos o remaches, que es este mismo, el 1.91. ¿Por qué? Porque en el problema, de hecho, nos lo manejan como 3/4 de pulgada, ¿no? En el problema nos dice que tornillos de 3/4 de pulgada, y sabemos que ya convertido a centímetros es como de 1.91 centímetros. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok. Sí. Entonces, ya sabemos, estamos que el área efectiva es igual a la U, por la área neta. Para este caso ya nos especifica la U, o sea, el problema nos especifica que la U es igual a 1, eso ya es dato de problema, La U, entonces ya no hay pierde. U, dato de problema, nos dice que es igual a 1, entonces esto va a ser a 1, que es la U, por el área neta, que son los 18.37T. Después eso cuánto nos da, pues lo siguen dando los 18.37T, ¿verdad? Entonces ese es el área efectiva. Entonces ya nos dice que para revisionar la ruptura ya sabemos que la resistencia nominal para... Profe, Vale. en dado caso de que no nos diera la U el problema, ¿cómo se lo pudiéramos sacar? Acuérdense, me voy a ir al Inca. Aquí están. Acuérdense que en el capítulo D, que es para diseño de miembros a tensión, hay una tablita. Centro. Estoy en el capítulo E. Me pasé. La tabla, no sé qué número de tabla es. pero donde está el capítulo de diseño de miembros en tensión, capítulo D, en la tercera página, y en el factor por cortante diferido U para conexiones de miembros de tensión. Esta tabla ya la hemos usado varias veces en problemas anteriores del primer parcial. Tienen, de los 8 casos que hay, tienen que ver cuál aplica, dependiendo de las condiciones que les dice aquí, descripción del elemento, dependiendo a veces la geometría de las uniones, y se vería cuál se aplica. ¿Sí ya se acuerdan? Pero con esa tabla Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, con esa tabla obtienen el U, en este caso ya se los da. Entonces, la resistencia nominal por ruptura de la tensión, según el INCA, nos dice que es el FU que multiplica el área efectiva. Entonces, por lo tanto, sería los 4.000. Entonces, por lo tanto, sería los 4.080 kilogramos centímetro cuadrado. Eso que va a multiplicar
al área efectiva, que es de 18.37 T. Si se fijan, todo está quedando en función de T. De hecho, aquí el área efectiva me faltó poner las unidades. Sabemos que esto ahorita está en centímetros, ¿verdad? Porque me falta multiplicar por la otra T para que queden centímetros cuadrados por ser área. Pues también el área neta, pues acá la tenemos en centímetros. Entonces esto está en centímetros. Entonces ya eso, si hacemos esa operación, eso va a ser igual a 40.080 por 18.37. Ya en toneladas me queda de 74.94 T. Eso nos da en toneladas sobre 70. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Y ya pues ya les aplicaré otra vez el LRFSD. Voy a copiar esto, que me va a servir. Pues el LRFD, en este caso para ruptura no es de 0.9, es de 0.75. Y el ASD del omega no es de 1.67, es de 2, entonces aquí sería 0.75 por la 74.94. Aquí me va a dar otro valor, ¿verdad? Aquí me va a dar 0.75 por 74.94, que es de 56.2 T. Y acá cambia este 74.94 entre 2. Eso me da de 37.47. Y me da algo parecido, o sea, voy a hacer ya, de aquí voy a hacer lo mismito. Esto mismo, pero probar con los valores que me dio para ruptura. Y me va a dar a lo mejor otros espesores de placa, y pues ahí voy a tomar los más críticos. Vean, este queda igual porque es la resistencia, el 3585 es la resistencia de los remaches, entonces queda igual, 3385, perdón. Pero ahora lo que cambia es esto, ya no es a 5692, es a 5620, que es lo que resiste por ruptura. Entonces aquí sería 5620, entonces 3385 entre 5620, eso me da que T va a ser igual a 62 centímetros. Acá supongo que me va a dar algo similar, aquí 3787, 3787 son 3747, 3257 entre 3747, sí me da esto mismo. Entonces, ¿qué espesor se quedaría comercial? Bueno, Igual, ¿verdad? Entonces, como tanto por ruptura como por fluencia me da el mismo espesor, pues el espesor de las placas entonces va a ser ese, el de 1/4. Por lo tanto, el espesor de las placas será de 1/4 de pulgada. Si me hubieran dado diferente, ¿cuál hubieran tomado? ¿El espesor mayor o el menor? el mayor. El mayor, ¿verdad? Así es. Sí. Entonces, ahora sí que ya tienen el espesor, ahora sí podríamos regresarnos a la revisión por aplastamiento, ¿no? Porque recuerden que para la revisión por aplastamiento en los agujeros dependíamos del espesor de las placas, que pues no lo sabíamos en su momento, por lo tanto no lo podíamos hacer, pero como ahora sí ya tenemos el espesor de placa que le vamos a poner, pues ahora sí vamos a hacer la revisión por aplastamiento. Entonces, voy a poner hasta el final esto, ahora sí, revisión por aplastamiento de los agujeros. Por ahí habíamos escrito unas fórmulas, vamos a volver a escribir. Para la revisión por aplastamiento, recuerden que hemos sacado del tiempo de decía que entonces la resistencia nominal por
por aplastamiento va a ser igual a 1.2 de LC por T por, voy poniendo por par, que no es más relevante, por LFU, y eso tiene que ser menor o igual. Mande. ¿Puedes subir un poquito la hoja para tomarle una foto, profe, nada más? ¿Puedes subir un poquito la hoja para tomarle una foto nada más a lo de arriba? Pero se los voy a pasar A ver si me así. salen bien los valores. Se los voy a pasar, aún así le tomo foto, le subo o mejor se los paso así completo. Igual se los puedo exportar a PDF, por si no tienen el MatCat del 6, se los puedo exportar en PDF para que lo puedan ver en PDF. Pues sí, estaré bien, profe. Gracias. Sí, en PDF. Ok, bueno, Sí, ahorita profe, en PDF. se los paso en PDF entonces. Bueno, entonces decíamos, bueno, ya ayer ya les apuntaba que era cada una de estas variables. Y decíamos que no lo podemos saber, el LC. ¿Por qué? Porque no tenemos las distancias, o sea, en el problema no me están dando las distancias entre agujeros ni de agujero a borde, entonces el LC no lo podemos saber. Entonces, como no podemos saber las distancias o no las tenemos, esta fórmula pues va a ser 0. Entonces, nada más revisaríamos con esta. Entonces, aquí como no tenemos distancias, LC es igual a 0. Si tuviéramos las distancias, ¿cuál se toma, profe? ¿La menor o la mayor? No sé, que sea más largo entre centros o a los bordos. Tienes que hacer con las dos distancias, pues, con la distancia de centro a borde y con la distancia de centro a centro, y tomas la menor. O sea, pues de aquí, y lo vamos a hacer en ejemplos más adelante, de esta fórmula pueden salir 3 valores. ¿Cuál? Pues con esta fórmula va a salir un valor de la distancia de centro a borde. Luego también de esta misma fórmula va a ser otro valor de la distancia de centro a centro. Y luego con esta va a ser otro valor. Entonces de los 3 valores que den en total, se va a tomar el menor, que sería el más crítico, ¿no? Lo que menos resiste. Sí. En este caso, de aquí no podemos obtener ninguna porque no sabemos distancias, entonces solamente sabemos que la resistencia nominal entonces va a ser solamente igual a 2.4, que multiplica al diámetro del tornillo, que multiplica el espesor de placa y que multiplica a la resistencia última de la placa. Entonces sería 2.4 por el diámetro de los tornillos, que es de 1.91 centímetros, por el espesor de la placa, que sabemos que es de 0.64 centímetros, que es la placa de 1/4, que es la que elegimos, porque ya sabemos que con esa pasa, y que multiplica al esfuerzo último, al FU de la placa, que es de 40.080 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Entonces hacemos esta operación, me da 2.4 por 1.91 por 164 por 4.080, eso me da 11.96 toneladas. Eso ya queda en toneladas, ¿verdad? Igual volvemos a aplicar LN y ASD. Voy a tomar por aquí. Esto. Entonces, para aplastamiento, estos valores también son de 0.75 y de 2. Entonces aquí sería 0.75 por 11.96 toneladas. Y acá sería 11.96 toneladas dividido entre 2. Entonces aquí ya me va a dar un valor, que eso sería de 11.96 por 75, sería de 8.97 toneladas. Y esto sería de 5.98. Ok, ahora esto es un tornillo. ¿Hasta alguna duda antes de decir lo último?
No, profe. Esto es también por tornillo, esto tendríamos que multiplicarlo. De hecho, si desde acá podemos multiplicarlo por 9 porque son, solo tanto lo que es la resistencia cortante, lo voy a poner aquí. Tanto resistencia a tensión o cortante como resistencia al aplastamiento, las fórmulas son por tornillo. Entonces hay que multiplicar por el número total de tornillos. Entonces esto pues tendrás que multiplicarlo por 9 para que me diera por tornillo. Entonces esto me daría, en lugar de 11.96, era de 107.64. Aquí también sería 107.64. 107.64. Entonces aquí sería en realidad 80.73. Y acá sería 53.82. Entonces, como conclusión, ¿qué me dirían? Que por aplastamiento, ¿sí pasa o no pasa? ¿Contra qué lo compararíamos? Contra lo que debe de soportar los tornillos. Ajá, entonces, contra lo que ven, si se fijan, por cortante, el máximo a los tornillos se le puede aplicar 33 toneladas o 22 por LRFD o ASD. Porque con eso se calculó las placas, o sea, las placas también van a soportar eso, porque justamente se igualaron a esto. Entonces, por aplastamiento resiste mucho más, ¿verdad? Aquí resiste 33, acá 22 y por cortante, pero por aplastamiento resiste 80 y 50 las placas. Entonces sí pasa, ¿no? Entonces, Si nos hubiera dado un 11, ahí ya no puede pasar. ajá, por ejemplo, si aquí en lugar de 80, 73 no se les hubiera dado 11, pues como el aplastamiento es menor a la resistencia cortante, es de 33, pues no pasa. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Incrementar más el espesor de placa. Porque esto en sí, el aplastamiento, en gran parte está en función del espesor de placa. Entonces, la placa, aparte de revisarla por fluencia y ruptura, también se revisa por aplastamiento. ¿Qué es el aplastamiento? Pues literal que el agujero del tornillo no se aplaste, no se deforme. Entonces, aquí también depende en gran medida del espesor de placa. Entonces, aquí el espesor también pasa por aplastamiento. Entonces, aquí nada más concluiremos. Por lo tanto, el espesor de las placas es adecuado por aplastamiento. Listo, eso sería todo el problema. Ahora sí ya lo terminamos. Entonces, a ver, una vez antes de que pase una desgracia, voy a guardar esto. Y esto se los voy a subir en PDF. Ejercicios. Profe, 2 preguntas. Ajá. Tarea y el examen. ¿Hasta aquí vendría para el examen? ¿Qué tanto? No, yo creo que el examen no lo voy a dejar todavía hasta soldaduras ya de ejercicios aplicados. Y la tarea se la subo en un ratito. Hoy mismo se la subo en un ratito. Va, cualquier duda hasta el sábado, ¿verdad? Por WhatsApp le podemos dar lata. Ajá, sí, ya el domingo ya saben que yo es ya libre para mí. Entonces, de aquí hasta el sábado me pueden preguntar, estamos ahorita, en un ratito le subo la tarea y le subo también esto. Dale, profe. Muchas gracias. Bueno, Y los videos, profe, ahí para que le intente. No, pues pero sí, ya. ¿Vale? yo creo que hasta mañana. De hecho, yo creo que el video de ayer no nos va a servir. Yo creo que va a servir más el de hoy, porque de todos lo volví a explicar completo. Entonces, Sale, voy a subir,
Voy a subir nada más el de hoy. ¿Mande? Los videos de las clases pasada, de las